Continuamos con nuestro estudio de la epístola a los Romanos. Romanos 12, ¿verdad? Romanos 12. 62. 62. Hoy nos vamos a referir a los versículos del 2 al 8. Del 2 al 8. 2 al 8, sí, Romanos 12, desde el 2 hasta el 8. Romanos 12, y vamos a ver los versículos 2 al 8. El domingo pasado empleamos toda la clase en el versículo 1, en un solo versículo. Y bueno, hoy vamos a tratar de abarcar estos versículos hasta el 8. Oremos. Señor bendito, te damos gracias por este día maravilloso que tú has hecho para nosotros venir a la iglesia a alabarte y a glorificarte. Este es el día que tú has hecho, Señor, para tu gloria y para tu honra. Señor bendito, en esta mañana te pedimos que estés con nosotros, que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, y que todos nuestros pensamientos sean para tu gloria y para tu honra. Amén. Estamos en la lección número 50. Hoy llegamos a la lección número 50. Noviembre 16 del 2025. Bien, entonces vamos a ver estos versículos. Vamos a leerlos. Y antes de leerlos, yo quisiera darles como una introducción a lo que estos 8 versículos dicen. Ustedes saben que en el capítulo 12, la exposición que Pablo venía haciendo cambia radicalmente y Pablo termina con toda la exposición teológica. La más grande edificación teológica que nosotros los cristianos tenemos es este libro de los Romanos. Es un libro majestuoso, es una estructura majestuosa de lo que es la teología cristiana. Teología y teología hasta el capítulo 11. Luego el capítulo 12 hasta el final es esencialmente el enfoque a lo que nosotros como cristianos debemos de aplicar en cuanto a lo que él había expuesto anteriormente, es decir, una teología que hay que aplicar y hay que aplicar concretamente a la vida cristiana. Y por eso en el primer versículo Pablo nos hace un desafío pero bien radical. Si ustedes entendieron, si ustedes aceptaron, si ustedes creyeron en la doctrina que se ha expuesto, ahora su deber es el siguiente. Su deber es presentarse como una ofrenda de paz. Eso es su deber. Consagrar su vida a Cristo, dedicar su vida a Cristo. Ya el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento está completamente abolido y ahora es entonces un reflejo y es el desarrollo de ese sistema en cuanto él dice: no, ahora ya no son los animales los que yo voy a presentar como sacrificio al perdón de mis pecados, sino que ahora soy yo el que me voy a presentar como ofrenda, pero no para perdón de mis pecados, porque Cristo se presentó como ofrenda para los pecados, pero yo me presento porque yo creo en Cristo y entonces dedico mi vida a eso. Entonces eso es lo primero que vimos el domingo pasado. Pero entonces
En ese versículo también se dice entonces que nosotros debemos de presentarnos como un sacrificio vivo. Ese sacrificio vivo, ¿cómo se entiende? Ese sacrificio vivo se entiende en la medida en que nosotros ahora nos incorporamos a una familia que es la familia cristiana. Y al incorporarnos a esa familia cristiana, entonces lo vamos a incorporar como un sacrificio vivo todo el tiempo. Nuestra base para pertenecer a la familia cristiana es un sacrificio vivo todo el tiempo. Ahora, ¿qué es ese sacrificio vivo? Ese sacrificio vivo consiste esencialmente en tres cosas, que es lo que él va a explicar desde el versículo 2 hasta el 8. En primer lugar, para pertenecer a la comunidad cristiana debemos de transformar nuestros pensamientos, ¿sí? Debemos nosotros de transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Tenemos que tener una mente renovada. Esto no es más también que pues en el sentido de que uno nace de nuevo. Cuando uno se vincula a la familia cristiana, uno es supuesto que uno nace de nuevo, y al nacer de nuevo tiene una mentalidad distinta. Renovamos nuestra mente, para que así al renovar nuestra mente nosotros estemos listos para pertenecer a esa familia. O sea que uno de los requisitos para nosotros los cristianos pertenecer a la familia cristiana es que tenemos que tener una mente renovada para poder tener una membresía efectiva dentro del cuerpo de Cristo. Esa mente renovada está basada en 3 puntos. El primero es que esa mente renovada exige que nosotros tengamos una mentalidad modesta, que pensemos acerca de nosotros modestamente. La mayoría de pastores dicen que pensemos, que seamos humildes, que pensemos con humildad. Pero si ustedes se ponen a ver cuál es lo que la gente entiende por humildad, la gente entiende por humildad cuando tú piensas acerca de ti mismo como muy bajo, ¿sí? Como no sos igual que los demás, sos humilde. Y eso no es, ¿sí? Por eso diría yo que es mejor la palabra modesto. No sé si ustedes en todos sus países la emplean, pero modesto, ¿sí? Ni mucho ni poco, modesto. Entonces, esa renovación de la mente implica que nosotros pensemos, ¿sí?, modestamente de nosotros. Segundo, que nosotros debemos de entender el papel, el rol que nosotros tenemos dentro de la comunidad cristiana. Segundo, el papel, ¿cómo debemos entender ese papel? Y tercero, segundo, ese papel es de servicio, indudablemente, es de servicio a la comunidad cristiana, al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo vamos a hacer ese servicio? Ese servicio lo vamos a hacer mediante la aplicación de nuestros dones espirituales. ¿Sí? Nuestros dones espirituales. Cada cristiano tiene al menos un don espiritual, precisamente por ser transformado por el Espíritu Santo. Tiene un don espiritual, y ese don espiritual Dios se lo ha dado con el objetivo de servir a la iglesia. Entonces, eso es el resumen que les he hecho de estos 8 versículos, ¿sí? 8 versículos. ¿Sí? Vamos entonces a analizarlos más o menos de una manera más específica. Versículo número 1. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, somos uno en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Los dones son para usarlos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Amén. Amén. Esta es la palabra perfecta de nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, el número 2 dice, y no se amolden a este mundo, ¿verdad? Te ofrece como un sacrificio vivo, como una ofrenda de paz, vas a vincularte a la iglesia, y lo primero que tienes que hacer es no se amolden a este mundo. Es muy fácil para nosotros amoldarnos a este mundo, y de una vez Pablo nos está diciendo no podemos amoldarnos a este mundo. Quiere decir que no vamos a pertenecer a este mundo. No somos de este mundo, como el mismo Jesucristo dice, ¿sí? No se amolden a este mundo. Es muy fácil amoldarse a este mundo porque es propio de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? De nuestra naturaleza que todavía vive en nosotros, amoldarnos a este mundo, ¿sí? No se adopten, es decir, no piensen como este mundo piensa. No expliquen las cosas como este mundo las explica, ¿sí? No entiendan las cosas como este mundo las entiende. Porque nosotros los cristianos entendemos las cosas de manera diferente y explicamos y justificamos las cosas de manera diferente a como el mundo las explica, las entiende. Y por lo tanto no podemos adaptarnos a eso. ¿Sí? Lo que Pablo nos está llamando es que en el momento en que nosotros pertenecemos a la comunidad de Cristo, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por evitar ser unos cristianos nominalistas. El cristiano nominalista, como ustedes saben, es el cristiano de nombre, solamente nombre. Yo soy cristiano porque mis padres son cristianos. Yo soy católico porque en mi país todos son católicos. Y el cristiano nominalista cree en Dios y toda esa cuestión, pero hace todas las cosas que hacen los demás. Actúa igual a como actúa cualquier persona común y corriente. Está de acuerdo con todas las cosas. Está de acuerdo con todo la corriente más importante de la sociedad, todo lo que la sociedad piensa acerca de todas las cosas, el cristiano lo hace. ¿Sí? Hay cristianos que están de acuerdo con el aborto. ¿Sí? Hay pastores que están de acuerdo con el aborto. Y con otras cosas más que pues, no es necesario que nosotros digamos, pero ¿sí? Y para ellos eso es normal. Y son cristianos. Pero Pablo nos está diciendo, no se amolden a este mundo. Eviten el cristianismo nominalista. Como decía un pastor, no dejes que el mundo que te rodea te encasille en su propio molde. No dejes que el mundo que te rodea te encasille en su propio molde. ¿Sí? Como en Colombia nosotros decimos, no seas como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. ¿Sí? Si todo el mundo va para la derecha, tú vas para la derecha. Si todo el mundo va para la izquierda, tú vas para la izquierda. ¿Sí?
Entonces no te amoldes, que tu personalidad, que tu manera de pensar no sea la misma de todos los demás. En segundo, no se amolden, sino hagan lo contrario. Lo contrario. Sino transfórmense mediante la renovación de su mente. El cristiano tiene que renovar tiene que renovar su mente, y nosotros debemos de tener esto pendiente, que cuando nosotros somos cristianos tenemos una mente renovada, distinta, y que eso conlleva muchos problemas, especialmente con los demás. Pero que ese es nuestro deber, mediante la renovación de nuestra mente. ¿Sí? La vida cristiana, cuando nosotros renovamos nuestra mente, entonces nuestro ser interior, que es una palabra que Pablo usa mucho, nuestro ser interior se renueva. Nuestro pensamiento se renueva, tenemos pensamientos diferentes y por lo tanto nuestra voluntad, lo que nosotros decidimos hacer cambia, e igualmente nuestro sentimiento. Como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría. Nuestra sabiduría solamente proviene de la palabra de Dios. ¿Quién es sabio? Sabio es el que tiene un entendimiento o un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Efesios 4:23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Que sean renovados en el espíritu de su mente. Por lo tanto, esto es lo que el Pablo nos está planteando al principio. Hay dos cambios que Pablo presenta aquí. Primero, el cuerpo. Versículo 1, el cuerpo. Nuestro cuerpo material lo ofrecemos a Dios. Nuestro cuerpo material es una ofrenda. Nuestro cuerpo material tiene la importancia en la medida en que lo ofrecemos a Dios. Nuestro cuerpo material es para adorar a Dios. Nosotros no utilizamos el cuerpo para adorar el cuerpo. Cuidamos del cuerpo, como decíamos el domingo pasado. Cuidamos de nuestro cuerpo porque eso es un deber de nosotros como cristianos. Pero no adoramos el cuerpo ni vivimos esclavos del cuerpo. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. En la medida en que nosotros renovamos nuestra mente, es la única manera para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios. Es simple, ¿verdad? En la medida en que yo renuevo mi mente, mi cuerpo, yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo bueno y qué es lo aceptable y qué es lo perfecto? ¿Qué es lo bueno, qué es lo aceptable y qué es lo perfecto? De tal manera que yo solamente me vengo a dar cuenta qué es lo bueno cuando yo tengo una relación con Dios. Yo me vengo a dar cuenta que es lo aceptable y perfecto para Dios es eso. ¿Qué dice hoy en día la sociedad acerca de lo bueno? Relativo. Es relativo. Si te Es relativo porque lo bueno es aquello que tú haces siempre y cuando no daña a los demás. Y te hace sentir bien. Eso es lo bueno. Lo que tú haces siempre y cuando no daña al otro. Eso es lo bueno. Segundo, a mis hijos yo les dejo que ellos decidan qué es lo bueno y qué es lo malo. Mis hijos van a decir, yo no tengo por qué imponerles a mis hijos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque les estoy coartando la libertad. Les está enseñando. Pero nosotros los cristianos pensamos completamente distinto. Yo puedo saber lo que es lo bueno cuando yo tengo una mente renovada,
Una mente que tiene una capacidad que se llama discernimiento. Capacidad de discernimiento, que esto es tan importante hoy en día. Discernimiento, sabiduría, entendimiento de la situación. Discernimiento, que es lo que le falta a miles y miles de personas, comenzando por los jóvenes de hoy en día. No tienen discernimiento, no saben lo que es bueno ni lo que es lo malo. Piensan en el hoy, no en las consecuencias, no en el futuro, jamás de eso. No hay discernimiento. Realmente que la mente renovada es la capacidad de discernir en un mundo que necesita discernimiento. Todos nosotros hemos cometido errores por falta de discernimiento. Ya sea hace 20 años o 10 años, ¿sí? Pero a lo mejor y ahora estamos pagando. Ahora vemos los, ¿sí? Vemos, pero ¿por qué hice eso? ¿Sí? Así es. Así es, ¿verdad? Entonces, el discernimiento. Yo como profesor y como consejero de muchachos jóvenes, yo les digo, da pesar la falta de discernimiento de los jóvenes de hoy en día. ¿Okay? Los solitarios. Bueno, sí, yo el otro día les decía, los jóvenes de hoy en día no tienen discernimiento porque están solos en el mundo. Están solos. El otro día uno veía con sus padres y todo, y el padre estaba la presencia del papá, ¿no? ¿Sí? Cuando yo me acuerdo de mi padre, siempre me acuerdo de él presente, mirándome. ¿Sí? Ahí mi padre. ¿Sí? Hoy en día no, hoy en día los muchachos están solos. ¿Sí? La madre le deja la educación al padre y el padre se la deja a la madre, y entonces ninguno de ellos hace nada. Entonces dicen, no, vamos a dejar al profesor, y el profesor, uno como profesor no está prohibido que uno deje eso. Entonces están solos en este mundo, van caminando por un valle de oscuridad. Dios quiera que las cosas cambien. Tercero, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Un nuevo requisito para nosotros pertenecer a la comunidad cristiana. Y qué interesante, porque en estos tiempos en que Pablo escribía, uno de los más graves problemas para la iglesia es el mismo problema que tenemos hoy en día: orgullo. ¿Sí? El problema es que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Ese es el problema. Y Pablo acá no escribe: yo les digo que por favor no piensen menos de lo que deben pensar. Eso no es lo que dice. No piensen menos. ¿Sí? Dice, no piensen más de sí mismo. ¿Sí? Lo que se llama esencialmente, cuando uno dice que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, esencialmente se refiere a tres cosas. Primero, la altivez. Segundo, el egocentrismo. Y tercero, egocentrismo, y tercero, el narcisismo. Egolatría. ¿Sí? A eso se está refiriendo fundamentalmente Pablo. ¿Sí? La altivez, ¿sí? Y yo se la voy a leer aquí: altivez, actitud de superioridad o orgullo excesivo que se manifiesta en el trato distante o despectivo hacia los demás. Eso es la altivez, el orgullo. Actitud de superioridad, ¿sí? Orgullo. Desprecio. Arrogancia, ¿sí? Egocentrismo. El egocentrismo es la tendencia a considerar el propio punto de vista como el único válido. ¿Ok?
Ese es el egocentrismo. Ignorando o minimizando las perspectivas ajenas. ¿Sí? No, lo que yo pienso, eso es lo verdadero, ¿no? Lo demás, ¿no? ¿Sí? Es el propio punto de vista como el único válido. Número 3, el narcisismo, que es la excesiva admiración por uno mismo, especialmente por la propia apariencia, habilidades o logros. Excesiva admiración, especialmente por la apariencia, las habilidades o logros. Y en psicología muchas veces esto llega a ser un trastorno de personalidad. Dice aquí que uno de los ejemplos incluye la necesidad de validación, las fantasías de grandeza y falta de empatía, y se manifiesta especialmente en cuanto a los medios sociales de comunicación. Increíble. Por eso es que los medios sociales como el YouTube, todo eso, Facebook, todo eso son tan populares en el mundo, porque es el medio para que la gente muestre su narcisismo. Yo coloco todas las fotos porque yo quiero que la gente sepa que yo soy un completo éxito. Aunque sea falso. Para que la gente vea todos los viajes que yo he hecho, todo el dinero que yo tengo, ¿sí? Y toda la vida de lujo que yo llevo. ¿Sí? ¿Y es verdad todo eso? ¿Todo eso es verdad? Y le ponen filtros. No todo es verdad. Por eso es que los medios de comunicación, todo eso, ¿sí?, son tan populares. Esa es la principal razón. Hay gente que pone fotos del almuerzo que hizo hoy, del almuerzo que hizo mañana y el almuerzo que hizo pasado mañana. Ay, Dios mío, ¿dónde va? Se valida. Hay una obsesión y hay un desperdicio de tiempo por el narcisismo. Porque yo quiero que la gente me alabe. Yo no quiero que la gente me critique. Pero ¿Sí? está cayendo. Como dice en inglés, you are coming here, you are coming with good vibe. ¿Sí? Buena onda. Buena onda, ¿sí? Todo positivo, nada negativo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros los cristianos pertenecemos a la comunidad cristiana, un requisito que Pablo nos está diciendo es el requisito de que no debemos pensar más de lo que nosotros debemos pensar, sino que debemos pensar con buen juicio, debemos pensar con buen juicio, ¿sí? La mente renovada exige la percepción correcta de nosotros mismos, percibirnos correctamente, evitar la piensen de sí mismos con sensatez, con sobriedad. No te hagas. Hay muchas Biblias que dicen piense de sí mismo con sobriedad, es decir, sea sobrio. Cuando una persona es sobria, cuando está en la realidad, ¿sí? Está en la realidad con sobriedad, ¿sí? Ahora, luego dice, y acá viene un punto bien importante, dice, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Según la medida. Es decir, cuando yo voy a medirme a mí mismo, cuando yo voy a valorarme a mí mismo, a pensar de mí mismo, ¿en qué debo yo de compararme? ¿Me comparo con mi hermano? ¿Me comparo con el amigo? ¿Me comparo con una persona? No. Interesante. No. Para yo tener un concepto de mí mismo válido, yo no puedo compararme con los demás. Yo no puedo compararme con los demás. No te compares con los demás. En el momento en que tú no te compares con los demás, te estás librando de una gran cantidad de problemas. Te estás librando de una gran cantidad de perjuicios.
no te valores, no te compares con los demás, sino que la medida para yo saber acerca de mi valor es la medida de fe. Es la medida de fe. ¿Y cuál es la medida de fe? Es la medida de fe. ¿Cuál es La medida de fe es tú tienes una fe, ¿sí? Esa fe Dios te la ha dado, ¿sí? Y esa fe Dios te la ha dado porque hace parte del proceso de salvación. Esa fe es una fe que crece, no solamente porque Dios te la ha dado, sino porque crece por el oír, ¿verdad? El oír de las palabras. Oyendo la palabra, tú tienes un conocimiento de Dios y la relación tuya con Dios. Y sabes cuál es la posición tuya respecto a Dios. En esa medida tú sabes quién eres tú. Increíble. Entre más entrega hay, más voy conociendo a Dios. Entre más conozcas a Dios, entre más te entregues a Dios, entonces más conoces quién eres tú. Y yo a la misma vez que conozco. Increíble. Es como ser un espejo, mira. Sí. Lo malo también tienes que ver. Porque el propósito de Dios es que seamos como Él. No es que, como soy yo, sino es el ir tomando, ir tratando de parecernos a Él. A Cristo. Al final es eso. Al final es eso. Excelente. Sí. Y otra- Entre más yo conozco a Dios, entre más yo pongo mi vida devota a Dios, más conozco quién soy yo. Amén. Increíble. Amén. Hermanos, hermanas, entonces esto es un gran progreso, un gran paso para volver a decir, no te compares con los demás. Ni con el que está más bajo de ti, ni con el que está más alto de ti. Con ninguno. Porque ese no es la medida que Dios nos está diciendo, ¿sí? Esa no es la medida que Dios nos está diciendo, ¿sí? Somos iguales. Primero, nosotros como hermanos en Cristo, todos somos iguales. Todos somos iguales. ¿Por qué razón todos somos iguales? Porque todos fuimos salvos por misericordia. Porque todos fuimos salvos por misericordia. Amén, sí, Señor. Porque todos somos pecadores. Fuimos pecadores y estamos en un proceso en el cual Dios nos está perfeccionando, ¿sí? Y nos está sacando de esa olla en que estábamos y nos está colocando en el camino de la luz. Y todos somos iguales porque este proceso de salvación no es por mis méritos. Es una olla caliente. Yo no me la gané, yo no la merezco, no la merezco, fui enemigo de Dios, de modo que no hay ningún mérito en mí que me haga superior a ti. Igualitos todos fuimos. Y Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos llamó a la salvación después de que estábamos en condena. Sí, por eso somos iguales. Somos iguales. Entonces el uno no es más grande que el otro. Ni un cristiano, ni mi hermano, ni mi hermana es más grande que el otro, ni yo soy más grande que el otro. Sí, repito. Una pregunta. ¿Crees que Pablo conoció a Cristo, pero también conoció a Leo? ¿También conoció? A Leo. ¿Qué leo? El ego. ¿Sabes lo que es Leo? Ego. Ah, Es algo que se utiliza Yo no entendía otra cosa, el ego. cuando él hablaba tan duramente contra él mismo. Y él se negaba incluso a sí mismo sí. para exaltar más a Cristo y que todo eso se reflejara ahí. Pues. Yo creo que Era una batalla contra lo que batalla. tú dices es real, la manera en que Pablo se describe a sí mismo, ay de mí, pecador, es increíble. Yo creo que él tenía una conciencia muy... Dios le había dado esa conciencia, porque en la medida en que yo conozco a Dios, Dios revela lo que yo soy. Dios revela lo que yo soy. Lo que dice en Efesios 2, 8 al 9, lo que dice en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Y esto no, miren las maravillosas palabras. Y esto no procede de ustedes, sino que es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se orgullezca. No por obras para que nadie se crea que sea superior al otro.
No. ¿Sí? Entonces somos iguales en ese sentido. Somos privilegiados, pero además de eso, no quiere decir, como muchas personas tienden a que nosotros como cristianos debemos de ser humildes y tener una autoestima muy baja. No, nosotros no tenemos una autoestima muy baja, sino que tenemos una autoestima muy grande también. Equilibrada. ¿Por qué? Porque nosotros somos una clase privilegiada. Nosotros no somos cualquiera. Nosotros somos salvos por Dios. Cristo pagó por nuestros pecados y ahora entonces nosotros somos amados por Cristo. Somos herederos espirituales. Dios nos ha bendecido con las más grandes bendiciones celestiales. Así dice Pablo. Somos bendecidos con las más grandes bendiciones celestiales. Somos privilegiados, somos unas personas aparte y por eso nosotros no pensamos de nosotros como los pobrecitos en el sentido de que, pobre de mí, yo tengo muy baja estima. No. Pero este privilegio lo debo a mí. ¿Es a mí que lo debo? No. ¿Sí? Es a Cristo. ¿Sí? Es a Dios que murió por mí. ¿Sí? Es a Dios que murió por mí. ¿Ven ustedes el balance? ¿Sí? Somos iguales, pero también somos privilegiados. ¿Sí? ¿Sí? No somos más que los demás, pero sí somos distintos. ¿Sí? Y somos un privilegio por todo lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Sí? Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Somos iguales, pero también somos diferentes. Nosotros, Dios no nos ha clonado, ¿sí? ¿Ha hecho autómatas? No. Dios nos ha hecho a cada uno diferente, con diferente personalidad, con diferente temperamento, con diferente historia. Somos iguales, pero somos diferentes. Y eso es lo que se plantea acá en el famoso ejemplo que Pablo da varias veces acerca de lo que es la iglesia, de lo que es la comunidad cristiana, como un cuerpo, parecido al cuerpo humano. Dios nos ha dado diferentes habilidades. Dios nos ha dado diferentes funciones. Igual que en el matrimonio, la función de la esposa es diferente a la función del esposo. Son diferentes, pero son iguales. ¿Sí? Son diferentes, pero son iguales. La igualdad no se logra en el momento en que todo el mundo hace lo mismo. No. Es imitación. Es ilógico. Claro. Es ilógico. Como mucha gente pretende. ¿Sí? Efesios 2.10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No por obras para que nadie se gloríe. A mí siempre me llamó mucho la atención porque yo decía que si estas son obras que Dios ha preparado de antemano, desde antes de que yo naciera, entonces ¿cuáles son las obras? Yo pensaba, pero ¿cuáles son las obras? ¿Será la obra de yo ayudar a mi hermano o algo? No, pues resulta que esas obras más que todo tienen que ver con las obras que yo hago en mi familia cristiana. Porque Dios me ha predestinado, Dios me ha salvado desde antes de la fundación del mundo y de una vez me ha dado una función. Me ha programado para hacer unas buenas obras porque Él me ha escogido por su amor y entonces Él ha preparado todo lo que yo voy a hacer. ¿Sí? ¿Sí? Pero eso me hace diferente al otro. ¿Sí? Esas son las buenas obras.
Ahora, claro está, hay obras que se incluyen aquí como las obras que yo hago con el hermano, que son las que más adelante Pablo va a presentar como los dones espirituales. ¿Sí? La iglesia funciona de manera similar al cuerpo humano. 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados, todos bebemos del mismo espíritu, en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Todo el cuerpo fuera ojo, ¿cuál sería? ¿Qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó, según él lo definió. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no la necesito. De tal manera, hermanos, que en la comunidad de nosotros como Cristo, cada uno tiene una función. No se puede ver esa función como menor o inferior a la otra. Porque tanto la persona, el día en que tengamos una iglesia, que ya tengamos que ver que alguien abra la puerta y cierre la puerta, el portero de la iglesia futura que vamos a tener, esa persona va a tener la misma posición de importancia que el profesor, que el maestro, que todos. ¿Sí? ¿Sí? Porque todos nos necesitamos, ¿sí? Miembros todos necesitamos de manera similar el cuerpo humano. Todos necesitamos a todos los demás miembros de nuestra iglesia, ¿sí? Hay un dicho que no sé si será correcto, pero acá la gente dice, no sé si los militares dicen, todos para uno, o ¿cómo es? Todos para uno para todos, todos para uno para uno. ¿Cómo es? Todos para uno y uno para todos. Todos para uno para todos, ¿sí? 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 Todos necesitamos a todos los demás miembros de nuestra iglesia. Todos necesitamos a todos, ¿sí? Los demás miembros de nuestra iglesia no necesitan. De tal manera que aquí todos nosotros somos necesarios. Y todos cumplimos una función. ¿Sí? Es eso. Esa es la manera en que nosotros debemos de entender entonces lo que es el servicio nuestro en la iglesia. ¿Sí? Tenemos un servicio, vamos a servirnos los unos a los otros y cada uno tiene un papel. ¿Sí? Sea el papel intelectual o el servicio, etcétera, etcétera. Ok, número 6. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Cada uno de nosotros tiene dones. Cada uno de nosotros tiene al menos un don. Cuando nosotros nacemos de nuevo. ¿Y qué nos dice Pablo? Usémoslos. Y para yo usar este don espiritual, ¿yo qué tengo que hacer? Indudablemente yo tengo que relacionarme con mis hermanos cristianos, ¿sí? De tal manera que la teoría de que yo puedo ser un cristiano, que me puedo quedar en la casa todo el tiempo viendo el servicio por la televisión y toda esa cosa, no es bíblico. No es bíblico. Nosotros no somos cristianos de esa manera. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que lo nombran, ¿no? Que nosotros no podemos ser cristianos de televisión. Virtuales. Imagínate la palabra que ahora se usa, los cristianos virtuales. Los cristianos virtuales no son cristianos.
Entre otras cosas no son cristianos porque son virtuales. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, usémoslos. Por eso nosotros tenemos que pertenecer a una comunidad cristiana, a una familia cristiana, para desarrollarnos como cristianos y para ejercer nuestros dones. Porque entre otras cosas es un don que Dios nos ha dado y Dios nos va a pedir cuentas de ese don, como el mismo Jesucristo tiene en muchas parábolas. ¿Sí? ¿Sí? Que dio una moneda a una persona, al otro, a ver quién la invirtió mejor. Si Dios te da un don espiritual es para que lo uses. Y si no lo usas, vas a estar ante la presencia de Cristo y Él te va a decir, ¿qué hiciste? Tenías muchas capacidades de enseñar. ¿Enseñaste? Tenías mucha capacidad de dar. Te di ese don de la generosidad. ¿Lo compartiste con los demás o disfrutaste tú solamente de tus riquezas? ¿Sí? ¿Sí? Es eso, ahí está bien claro. ¿Sí? Usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Estos son algunos de los dones espirituales. Es una lista que Pablo hace aquí, pero que no es completa o exhaustiva como dicen las personas. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí, yo sé que nosotros los carismáticos entendemos la profecía dentro del contexto de hablarle a otro. ¿Cómo se usa aquí? Aquí la profecía nosotros la entendemos en el contexto de hablarle, enseñarle a otra persona y de tener esa capacidad tan grande de poder interpretar la escritura. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Es decir, es la capacidad. No, tú lo dijiste bien, pero nosotros no. Es la capacidad que yo tengo de tomar la escritura y entenderla, discernirla a través del Espíritu Santo. Eso es entendimiento. ¿Sí? Porque la mayoría de personas entienden la profecía como el de anunciar los hechos futuros que van a pasar y que hasta ese momento habían sido completamente ocultos. No. Y esa no es la profecía. ¿Y por qué no es la profecía? Porque sencillamente, si alguien dice que lo que va a pasar más adelante será algo que no está en la Biblia, y la Biblia es suficiente. Amén. Todo está en la Biblia. No hay que añadirle algo. Amén. No hay que añadirle ninguna profecía. Segundo, porque en Hebreos se dice que el último profeta ya estuvo, Jesucristo. Así es. Fue el uno. Después de él, no más profetas. La escritura dice no más profetas del mundo. Es decir, donde tú vas o ibas antes, tenías que hablarle al profeta tal o al profeta tal. No, eso no dice la escritura. Nada, yo solo estoy reforzando lo que dijo Fernando. O sea, Hebreos 1 habla con claridad. Hebreos 1, versículos 1 al 4. Dice con claridad que Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, pero que ahora nos ha hablado en el Hijo. O sea, claramente hace una distinción de las formas anteriores en las que Dios se reveló y cómo el Señor completó la revelación en el Hijo. Segundo, añado, 2 de Corintios, capítulo 12, verso 12, dice claramente que la profecía, los milagros y demás eran el modo de autenticar a los apóstoles y a los que pertenecían al círculo apostólico. Entonces eso nos deja con la pregunta de, si una persona dice, yo tengo los mismos dones que tenían los apóstoles que habían en la época apostólica, la pregunta natural es, ¿entonces eres un apóstol de Jesucristo como fueron todos los demás? Amén. Entonces, es un tema que podríamos desarrollar mucho más porque abarcaría una clase explicando solo ese tema. No voy a interrumpir la clase de Fernando, pero yéndome al versículo, solo quiero que pensemos en algo. El versículo dice, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Primero, en la época en que fue escrita la carta,
¿Estaban los dones apostólicos activos? Sí, claro, estaban activos. Todos estaban activos. Entonces, ¿había don de profecía en aquel momento? Sí, claro. Había gente con don de profecía que profetizaba. Segundo, ¿cuál es la restricción que está diciendo Pablo? Úsese en proporción a la fe. ¿Qué se refiere allí con proporción a la fe? Ya Fernando lo explicó, a la medida de la fe. Ya le habló de la medida de la fe. En otras palabras, si alguien hablaba diciendo, yo traigo palabra del Señor, tenía que sujetarse a la Escritura. Si no, no era válido. Amén. Ya, termina. Gracias. Yo quería hacer una Gracias. pregunta, Sí, pero no claro. de este tema. Ya pasó. ¿Se puede hacer porque me quedé así? Sí, claro, sí. No quise preguntar. Sí, en lo que estaba hablando, porque es muy interesante la cuestión del narcisismo. Ya pasó. Yo sé que ya pasó. Sí, no, pero yo voy a hablar en cuanto a mí. Porque yo entendí, yo aprendí, cuando viví una situación bien fuerte, que yo también tenía narcisismo en mí. O sea, que forma parte, porque si no, no estuviera en la Biblia. Ese carácter. Y he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, lo que hay en mí y lo desechando poco a poco, porque es fuerte cuando pasa el tiempo y hay una naturaleza en ti y poco a poco renovando la mente, que hay de narcisista en ti, que hay, ¿cómo decir? Que hay de egoísmo en ti, o que hay de, que todos lo somos en un momento determinado. O sea, ahora, la cuestión de las redes sociales, ¿por qué? Porque yo tengo redes sociales y yo veo que las personas usan las redes sociales con muchos motivos. Y lo que yo quiero es saber. Hay personas que, por ejemplo, la usan para enseñar la palabra de Dios. ¿Ves? Yo no considero que yo sea, aunque tú veas un momento determinado en una persona, una conducta narcisista, no creo que por eso sea narcisista. Yo entiendo eso, ¿no? Porque la persona se manifiesta de muchas maneras y las cosas se manifiestan y de todo hay de todo un poco en todo. Entonces yo tengo una red social, por ejemplo, que supongamos que yo soy carpintera, ¿ves? Y yo quiero mostrar mi trabajo de carpintería para que las personas lo vean, porque las redes sociales hoy en día es un trabajo también, no solamente es una manera de mostrar yo soy esto, también es un trabajo, las personas viven, hay personas que viven de eso y viven bien. Pero bueno, si yo soy carpintero y lo cojo para mostrar, porque es de la manera que las personas vean, porque mi vida social es limitada, que la carpintería que yo hago, eso también es malo, eso es... No. Los medios sociales no son malos en sí mismos. Los medios sociales son un gran desarrollo, son una gran ventaja para todos nosotros. Son una gran ventaja para nosotros. Pero como todo en la vida, depende de la mentalidad y el corazón humano. La motivación interna de tu corazón. ¿Con qué tú vas a usar eso? Yo tengo un medio social, WhatsApp, ¿sí? Tengo ese. Lo tengo porque es la manera en que yo me comunico con todos mis hermanos. Tenemos el grupito ese, ¿sí? Se llama Los Mejigas. Sí. ¿Sí? Y entonces ahí yo lo tengo. Es el que yo tengo, ¿sí? Yo no uso los medios de comunicación no porque no quiera, sino porque no tengo tiempo. Sencillamente eso. Pero si yo necesito comunicarme con alguien, qué manera tan excelente de comunicarme que a través de los medios sociales como eso. Segundo, por ejemplo, hablando tú de la carpintería, Pinterest. A mí me parece que Pinterest no es algo malo. Yo veo que en Pinterest la gente coloca cantidades de cosas que son propias de ellos, mostrando su trabajo, tratando de venderlo, toda esa cuestión. Es increíble y es un medio publicitario muy eficaz. Entonces, ya. Depende. Otra cosa es... tratemos de no gastar 5 horas diarias en los medios sociales. Tratemos de no. Todo depende del corazón humano.
corazón. Es como la inteligencia también, porque Ah, hay personas que son muy inteligentes, pero es para que utilices tú esa inteligencia. Es depende. O sea, todo depende La motivación. de la persona. Exacto. Como- Entonces tenemos, hermanos, hermanas, unos dones espirituales. Esos son dones espirituales nos ha sido dado según la gracia, son por gracia, ¿sí? No son porque yo lo desarrollé o por algo, no, porque si fuera por eso, entonces yo sería muy orgulloso de tener eso, ¿sí? Eso es tremendo, ¿no? Esto mucha gente dice, ¿sí? El otro día yo decía a un compañero, te felicito por todos los progresos que has hecho. Y doy gracias a Dios por eso. Y me decían, yo no doy gracias a Dios. Si yo no hubiera estudiado, no me hubiera matado, ¿dónde estaría? Así. Entonces, no por gracia, no. Qué esto es cínico, para que- qué cínico. Oh, cínico como eso. Profecía, don de interpretar la palabra según el Espíritu Santo, servicio, diaconía, servicio práctico, ¿sí? La diaconía, los que sirven en cosas prácticas, ¿sí? Que les gusta lo práctico, ¿sí? El mantenimiento, por ejemplo, de la iglesia, ir a ayudar a otras personas con cosas de mantenimiento. Son personas que no les gusta sobresalir mucho, les gusta trabajar en equipo, ¿sí? Y hacer cosas prácticas. La enseñanza, donde hacer que la verdad sea clara e entendible, que para mí este es el don, uno de los dones más importantes que tiene que haber hoy en día, la enseñanza, hacer que la verdad sea clara y entendible. ¿Por qué razón la enseñanza? Porque hoy en día la gente no lee la Biblia. No. Pero aquí sí. Y una de las razones por las cuales la gente no lee la Biblia es porque la gente, aunque lea y sepa leer, no entiende. Le falta Esa es Así es sencillo. ¿Qué le pasa a unos hijos? A la última persona se cansa de leer. Es un libro que a mí jamás me ha llamado la atención. Es decir, yo no le consigo entrada. Puedo leer algo, puedo entender esto, pero No entró el mensaje. no es mi libro de cabecera. Exacto. Ponle que yo tenga 100 años de soledad de libro de cabecera. Alejandro, repito, que necesito decir algo. No. Entonces, hay que hacer que la verdad sea clara y entendible. Exhortación, el don de animar, el don de inspirar, el don de asesorar. La exhortación, el don de exhortación. Hay gente que anima mucho. Sí. Hay gente que uno la ve y lo inspira a uno. Sí. Hay gente que además de eso te asesora, te ayuda. Esa es la exhortación. El don de dar, la generosidad, que es muy fructífera espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque la persona generosa es una persona que lo hace con amor, con alegría. El liderazgo, tener el don de que las personas lo sigan a uno, y no solamente eso, sino el don de liderar con celo, de permanecer, de ser la persona que está ahí día y noche en la obra. Misericordia, el don de la misericordia es el don de los que aman trabajar para los pobres, para los enfermos, para los débiles. Esto es, ¿sí? Y finalmente, ¿cuáles son sus dones? ¿Cuáles son sus dones, hermano? ¿Ya supo usted cuál es su don? ¿Sí? ¿Cada uno? Y eso es personal. Porque está claro que cada uno debemos de saber que es su don. Cada uno es nuestra obligación saber cuál es el don que yo tengo. Y es mi obligación poner en práctica ese don, porque eso es lo que dice Pablo. ¿Sí? Poniéndolo en práctica se sabe. Ahora, si usted no sabe cuál es el don, yo le recomiendo hacer tres cosas. Primero, examínese a sí mismo. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta hacer? La palabra, me encanta. ¿En qué usted ve que es efectiva? En la cocina. ¿Qué le preocupa? De la iglesia, ¿qué le preocupa? De pronto dice, ay, pero está sucia o algo, entonces,
¿sí? Cosas así. Examínese a sí mismo para saber cuál es el don. Lo que le gusta a usted más o menos le va por ahí enfocando, ¿verdad? Porque si a usted no le gusta ser profesor, pues cómo va a hacer, ¿sí? O predicar o algo así, o otra cosa. Segundo, adquiere experiencia. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es el don que nosotros tenemos, pero ¿qué nos dice Pablo? Úsenlo. Úsenlo. Atrévete. ¿Sí? Inténtalo. Inténtalo. Cuando tú lo intentas, vas a tener una experiencia y esa experiencia te va a decir si ese es el don tuyo o no. Pero inténtalo. ¿Sí? Mete la pata. Eso, aunque meta la pata. ¿Sí? Y tercero, estudia las listas que hay en la Biblia. En la Biblia hay 3 listas. En Corintios, en Pedro y en Efesios. Sí, hay esas 3 listas. Tú puedes mirar esas 3 listas y hacer mirar a eso, ¿sí? Entonces eso es a lo que el Señor nos ha llamado, hermanos. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado a nosotros como miembros de esta iglesia, ¿sí? A que en la medida en que nosotros usemos estos dones, en esa medida vamos a tener una congregación que va a crecer y va a ser de luz para este barrio, de luz, ¿sí? Y va a ser para la gloria de Dios, para la recuperación de los perdidos y para la extensión de su reino. Amén. 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 Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza de hoy en día. Señor, te pedimos que tú, Padre, nos hagas claridad acerca de nuestros dones. Y, Señor, danos la convicción y la voluntad. Renueva nuestra mente, Señor, para que seamos unos miembros de la familia cristiana y unos miembros efectivos. Gracias, Señor bendito. Hemos orado en tu santo nombre. Amén.